Continuando con nuestro tema general, como ustedes han escuchado, esta será la tercera clase que vamos a estar meditando a la luz de la palabra de Dios. El tema general que estamos considerando se titula El Evangelio, poder de Dios para salvación. Estamos viendo la importancia de este poderoso mensaje que Dios nos ha transmitido a través de su santa palabra. Esta buena noticia, como hemos expresado en la primera clase, esta buena noticia que incluye todo el contenido del Nuevo Testamento, pero que estamos estudiando nada más el mensaje primario. Y cuán importante es considerar el mensaje primario, que fue la segunda clase para los que no han oído la secuencia de estas clases. Recuerden que las clases que estamos meditando son las siguientes. La primera que vimos fue ¿qué es el Evangelio? La segunda, ¿cuál es el mensaje primario del Evangelio? Y en esta ocasión vamos a ver sobre algunos ejemplos bíblicos de los que obedecieron al Evangelio para que meditemos sobre la importancia de obedecer y de lo que éste significa principalmente. Así que, estimados, quienes están aquí en esta plataforma, quiero invitarlos, si tienen Biblia a la mano, ya sea de manera impresa o digital, puedan corroborar todos los textos sagrados, o si van a tomar nota, después pueden con más calma corroborar, confirmar, escudriñar las escrituras, porque estamos abordando el tema principal de la Biblia, el corazón de la misma, acerca de el Evangelio. Es de vital importancia. Si es que alguno de ustedes está buscando realmente la salvación de su alma, este es el mensaje principal o primordial que tenemos para lograr este objetivo. Así que comencemos. Vamos a hablar sobre los ejemplos bíblicos de los que obedecieron al Evangelio. Pero vamos a ver en primer lugar qué significa obedecer al Evangelio para que podamos entender los ejemplos que hay en el Nuevo Testamento sobre las personas que tomaron la buena decisión de obedecer el Evangelio. Por lo tanto, es importante que meditemos en primer lugar qué es lo que significa obedecer al Evangelio del Señor. Por esa razón vamos a comenzar con este primer punto, qué significa obedecer al Evangelio. Y lo que vamos a ver aquí es que cuando Pablo predica el Evangelio a los corintios, dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 1 y 2, Pablo les dice claramente: ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Pablo es muy claro en decirle a este grupo de creyentes, muy claro en recordarles, dice la palabra, ustedes pueden meditar conmigo aquí en pantalla, donde el apóstol Pablo les dice el evangelio que les prediqué. ¿Qué fue lo que Pablo predicó? El evangelio. Ya vimos que es el evangelio en la primera clase. Y Pablo le dice, el evangelio que les prediqué es el que recibieron, es el mismo. Es el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Es decir, ustedes han recibido el evangelio y es en el mismo evangelio donde ustedes están ahora perseverando. Y dice el versículo 2, mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. No va a servir de nada. Por eso es importante
que consideremos este tema porque mediante este evangelio es que podemos obtener lo que se llama la salvación de nuestras almas. Por lo contrario, si no nos aferramos a esta palabra que es el evangelio, vamos a creer en vano. No va a servir de nada los esfuerzos o todo aquello que hagamos si no obedecemos este mensaje poderoso, el evangelio del Señor. ¿Pero qué significa obedecerla? Bueno, vamos a ver que obedecer al evangelio se refiere al mensaje primario. El mensaje primario, como ya explicamos en la segunda clase, incluye esto que se le conoce como el plan de salvación. El plan de salvación del Evangelio es pues lo que tenemos que obedecer, es lo que tenemos que obedecer y después de obedecer este plan, recuerden qué fue lo que se les dijo a los corintios. ¿Qué fue lo que se les dijo a los corintios? Recuerden esto, 1 Corintios 15, 1 y 2. No olvidemos esto. En la parte final del verso 1 les dice, el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. En otras palabras, Pablo les está diciendo, el evangelio que se les ha predicado lo tienen que recibir, lo tienen que aceptar, lo tienen que obedecer, pero también se tienen que mantener firmes en ese mismo evangelio, porque una vez que nosotros obedecemos al evangelio, hay que mantenernos firmes en el mismo evangelio. Hay que perseverar según las ordenanzas del mismo evangelio. No hay otro, es uno solo. Por lo tanto, ¿qué significa obedecer el evangelio? Es obedecer el plan de salvación. Es que hay un plan de salvación, como lo estuvimos enfatizando en la clase 2, en la clase pasada, pero aquí haré un breve resumen, porque el plan de salvación que encontramos nosotros en el Evangelio de Cristo incluye estos puntos o estos pasos. Oír, oír el mensaje primario, creer, arrepentirse de sus pecados, en verdad querer cambiar, confesar su fe, confesar que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, y bautizarse para el perdón de sus pecados, bautizarse para la salvación. Entonces, si nosotros cumplimos con estos pasos, a esto es lo que se le conoce como el plan de salvación del Evangelio. Y obedecer este plan, en otras palabras, estamos obedeciendo ¿qué? El Evangelio. Obedecer el Evangelio es igual a obedecer este plan. Y una vez que obedecemos este plan, tenemos que mantenernos firmes, perseverando en el mismo Evangelio. Sin embargo, dice Romanos 10, 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Realmente no son muchos, porque la puerta de Cristo es estrecha, muestra la dificultad y pocos son los que entran por ella, pocos son los que la hallan también. Por lo tanto, es triste y lamentable que no todos obedecieron y ni obedecen ni obedecerán al Evangelio. Es lamentable decirlo. Pero gracias a Dios que tenemos nosotros la oportunidad de estar oyendo este mensaje, ahora tenemos que tomar una buena decisión. Y digo esto para nuestros amigos visitantes que están en esta plataforma y que después a través de Facebook estarán escuchando. Si usted no ha recibido o no ha aceptado o no ha obedecido al Evangelio, y cuando decimos obedecer al Evangelio, no olvide que nos estamos refiriendo al plan de salvación. Oír, que es el primer paso, porque
Como dice Romanos 10:17, si seguimos el contexto de lo que tenemos aquí en pantalla, dice que la fe viene por el oír. Y también en el contexto de Romanos 10 es donde encontramos que cómo puede una persona invocar si no cree. ¿Y cómo va a creer si no ha oído? ¿Y cómo va a oír si no hay quien le predique? Bueno, en este momento le estamos predicando el Evangelio de Cristo, que es una gran bendición, una gran oportunidad. Entonces usted está cumpliendo con el primer paso. Muy posible que muchos aquí ya obedecieron el plan de salvación, pero especialmente los que no han obedecido, usted necesita oír. Y qué bueno que lo está haciendo en este momento. Ya está cumpliendo un paso importante. El siguiente paso sería, ¿cree lo que dice el Evangelio? Que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado, que resucitó, que apareció, que Él se dio como una ofrenda, como un sacrificio, que Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Usted cree este mensaje de salvación? Bueno, si lo cree, entonces estaría cumpliendo con el segundo paso de este plan. El tercero es arrepentirse. ¿Usted está arrepentido? Arrepentido, que significa un cambio de mente, un cambio de pensar en el sentido de decir que sí quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero entregar mi vida a Cristo, quiero dejar la vida pasada, la vida antigua, la vida del mundo pecaminoso, sí quiero cambiar. Ese es arrepentimiento, porque si no desea cambiar, entonces no procede la transformación que se lleva a cabo a través de la obediencia al Evangelio. Pero si usted está arrepentido y está dispuesto a confesar su fe, declarando que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Señor, es el Hijo de Dios, sin ninguna duda, usted estaría cumpliendo 4 pasos si oye, si cree, si se arrepiente y si está dispuesto a confesar. ¿Qué le faltaría? El bautismo. Y este es el punto que ha sido el más descuidado, porque la mayoría ha llegado hasta el cuarto punto de este plan de salvación, que significa obedecer al Evangelio. Y cuando llegan a este cuarto paso, requisito o punto de este plan, y les falta el bautismo, muchos se detienen hasta ahí. Y mientras se detengan y mientras no tomen esta buena decisión, no estará completo el plan. Por lo tanto, no están obedeciendo el Evangelio como debe de ser. Necesita tomar la decisión de ser bautizado en agua para el perdón de sus pecados. Por lo tanto, en este punto donde dice qué significa obedecer el Evangelio, recordemos las palabras de Jesucristo. Jesucristo ya resucitado les dice a los apóstoles, los comisiona y les dice en el verso 15 del capítulo 16 de Marcos, les dice lo siguiente: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y mire lo que dice el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estimado amigo oyente, hoy que tiene la oportunidad de oír el evangelio, porque se le está predicando el evangelio de Cristo. Si usted que está oyendo cree, está arrepentido de sus pecados y está dispuesto a confesar, pero no quiere bautizarse bíblicamente hablando, entonces no estaría completo lo que Jesús mandó según Marcos 16, 15 y 16. No estaría completo porque Él dijo, vayan a predicar el Evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no, hay que decirle claramente. Hay que hablar con claridad para que no se engañe a sí mismo, porque mucha gente cree que con tan solamente oír y oír y oír
o creer es suficiente, sobre todo porque hay muchos falsos maestros promoviendo la doctrina de la fe sola, que consiste en solamente creer. Y creen ellos que con solo creer o con repetir alguna oración, usted ya aceptó a Cristo, usted ya recibió la salvación. Así de fácil, así de sencillo, pero tristemente así de equivocado. ¿Por qué? Porque estamos leyendo nosotros la palabra del Señor. Estamos nosotros escudriñando con claridad lo que Jesús mandó a predicar. Por esa razón, hablando del punto 5, que es el bautismo, que es el que más ha sido rechazado, porque en oír, bueno, mucha gente dispone oír, pero cuando ya llegamos al momento del bautismo, es donde muchos se frenan, muchos se detienen. ¿Y cómo es el diablo tan astuto? Porque permite a que hasta cierto punto estemos escuchando, creyendo, pero sabe el diablo que si nos bautizamos, nos convertimos en una nueva persona en Cristo y pasamos a ser de Cristo y comenzamos una vida recibiendo este regalo maravilloso, la esperanza viva de una salvación tan grande. Y es por eso que no es tan fácil tomar esa decisión. Sin embargo, déjeme decirle que Romanos 6, 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿No saben? ¿No saben esto? Que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Es tan esencial el bautismo porque solamente por medio del bautismo es que podemos, dice la Biblia aquí, ser bautizados en su muerte. Porque lo que hacemos en este acto del bautismo es hacer la semejanza de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Hasta en qué momento la Biblia dice que podemos empezar una vida nueva? ¿Hasta en qué momento la Biblia asegura que vamos a empezar una vida nueva? Dice la palabra de Dios, hasta que usted se decida ser bautizado en Cristo. Y ser bautizados en Cristo es ser bautizado en su muerte, en su sepultura y en la resurrección. Es entonces donde viene la transformación. Mientras tanto, aunque esté oyendo y creyendo y arrepentido y dispuesto a confesar, pero no tome la decisión, mientras no tome la buena decisión del bautismo bíblico, el bautismo en Cristo. ¿Y por qué enfatizo el bautismo en Cristo? Porque hay muchos tipos de bautizo en el mundo que no son de Cristo, que no fueron autorizados por Cristo. Porque también es lamentable que así como el evangelio ha sido pervertido, dentro de la misma tenemos el plan de salvación. Y por eso es que también el bautizo ha sido pervertido en el sentido de que muchas personas, muchos falsos maestros enseñan un tipo de bautizo que no es en Cristo, que no es conforme a lo que Cristo mandó. Hay quienes dicen que usted puede ser salvo, recibir perdón de pecados sin el bautizo, usted solamente debe creer y que repita alguna oración que han inventado, la famosa oración del pecador, que eso no viene en la Biblia, pero lo han inventado. Y cuando usted hace todo esto, dicen, usted ya es salvo
y el bautizo va a ser después, pero ya que hayan más personas interesadas, ya que hayan más candidatos, pero eso será como un símbolo, como un paso de obediencia o como para tener privilegios en la iglesia. Pero no es esencial para la salvación. Eso dicen los falsos maestros. Y debo decirlo, debo denunciarlo porque Cristo está diciendo a través de su palabra que es necesario ser bautizados en Cristo. ¿Para qué? Para ser bautizados en su muerte, en su sepultura y en la resurrección. ¿No saben esto? Dice Pablo. ¿No saben esto? Porque solamente así vamos a poder comenzar una vida nueva. Por lo tanto, no habrá resurrección. Resurrección espiritual. Usted necesita morir con Cristo. Usted necesita ser sepultado con Cristo y necesita resucitar con Cristo. Sí, pero esto ¿cómo se lleva a cabo? ¿Solo creyendo? ¿Orando? No, la Biblia dice, ¿no sabéis esto? Que en el bautismo es donde se efectúa todo esto. Esta extraordinaria y maravillosa transformación. Bueno, usted decide creerle a la palabra o no. Usted es libre. Usted es libre de aceptar o de rechazar. Esto es un mensaje de animación y de advertencia a la vez, pero al final usted toma la decisión. Por eso es que, con todo el respeto que se merece, se le tiene que enseñar la verdad del Evangelio. Así que vamos a ver los ejemplos de conversión en el Nuevo Testamento. Vamos a ver ejemplos de conversión en el Nuevo Testamento. Vamos a hacer un repaso de manera breve de algunos ejemplos que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento para comprender lo importante que es obedecer al Evangelio. Y comencemos. El primer ejemplo que vemos es la conversión de los 3000 en Jerusalén. Por primera vez se predicó este evangelio en Jerusalén por mandato de Jesucristo. Lucas 24, del verso 45 al 49, ustedes van a encontrar en sus Biblias que ahí Jesús comisiona a sus apóstoles ir a Jerusalén, comenzar allí la predicación del evangelio. Pedro y los otros apóstoles van, obedecen, predican el evangelio. Eso lo narra Hechos 2, pueden leer con calma todo Hechos 2. Especialmente aquí, para hacer un resumen, encontramos que en el verso 38, cuando estas personas preguntan ¿qué haremos?, Pedro les dice: arrepiéntanse. Sí, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el 41? Así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3000 personas. No dice los que recibieron su palabra, solamente creyeron o realizaron una oración. No dice. La Biblia dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Obviamente ya vimos que para ser bautizado es porque han oído, es porque creen, es porque están arrepentidos, como dice aquí el verso 38, y obviamente porque están dispuestos a confesar. Claro que para llegar al momento del bautizo es porque han cumplido los otros pasos anteriormente. Sin embargo, no pueden tener pase directo. No pueden renacer de nuevo espiritualmente. No pueden empezar una vida nueva sin cumplir todo el plan de salvación. Y como el bautismo es el que ha sido más rechazado, por eso es que se está enfatizando en estos ejemplos. Por eso estamos hablando de ejemplos. Vamos a otro ejemplo. Vamos a la conversión de los samaritanos, de los de Samaria. Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Eso es igual a predicar el evangelio. ¿Y qué dice el verso 12? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios
y el nombre de Jesucristo, ¿cuál fue la reacción de estas personas? De los samaritanos. Dice la Biblia, se bautizaban hombres y mujeres. Si seguimos leyendo también aquí en esta historia de los samaritanos, cuando Felipe se encontraba en este lugar, se bautizó un personaje llamado Simón. Pero estamos tomando que hubieron varios bautismos en Samaria. Usted está comprobando con su Biblia. Otro ejemplo es la conversión del etíope eunuco. La Biblia habla de este personaje que también se le predicó el evangelio. Ustedes pueden leer después Hechos 8:35, donde se le predica el evangelio. Y dice la Biblia que yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque todos comprendían que obedecer al evangelio es igual a obedecer al plan de salvación. Y por eso preguntaban, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este personaje no solo creyó, obviamente primero oyó, porque le predicaron el Evangelio en el verso 35. Creyó, confesó, se arrepintió, porque este personaje, triste y lamentablemente, él adoraba a Dios, pero de una manera equivocada. Pero cuando conoce el verdadero Evangelio, toma la decisión de obedecer al verdadero Evangelio, al Evangelio de Cristo. Por lo tanto, encontramos que dice la Biblia en el verso 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y cuál fue la acción? Dice la Biblia, y le bautizó. Otro ejemplo muy importante. Vamos a ver el ejemplo ahora de la conversión de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que fue el apóstol Pablo. Quizás muchos de ustedes conocen la historia, si no pueden leer después Hechos 9, donde está la historia, el relato de la conversión de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, de cómo tuvo una experiencia maravillosa. El Señor se le aparece, él pregunta qué debe hacer, el Señor le dice vete a Damasco, a esta ciudad, allí se te dirá lo que debes de hacer. ¿Y qué fue lo que le dijeron que debe de hacer? Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿fue qué? Fue bautizado. ¿Cómo supo Saulo que era necesario? Obviamente, aquí Ananías le predica el Evangelio. Él lo escucha, lo cree, se arrepiente, confiesa, y por eso es que la Biblia demanda y dice claramente que fue bautizado. Otro ejemplo es la conversión de Cornelio y su familia. Cornelio y su familia, vemos la palabra de Dios acerca de este centurión, de este personaje romano que tiene la oportunidad de oír el Evangelio. Y dice Hechos 10:25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Si ustedes siguen leyendo el versículo 26, Pedro no permitió tal cosa. Pedro le dijo, levántate, porque yo también soy hombre. No puedes adorar a ningún hombre y mucho menos postrarte a sus pies. No ante ningún hombre, solamente a Dios. Entonces, Pedro el apóstol le explica, le predica el evangelio sin duda alguna. ¿Y qué fue lo que mandó Pedro a este personaje, Cornelio y su familia? Verso 48. ¿Y mandó qué?
y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué mandó? Bautizarles. Y por eso es que fueron convertidos este personaje llamado Cornelio con sus familiares. Encontramos otro ejemplo que es la conversión de Lidia y su familia. Vamos a Hechos 16, vamos a encontrar donde el apóstol Pablo llega a este lugar y dice la palabra: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y miren lo que dice el versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dice Pablo. Una vez más encontramos un ejemplo de una mujer con su familia obedeciendo ¿qué? Obedeciendo al Evangelio. Así como hemos visto ya ejemplos de personas que individualmente han obedecido, también hay ejemplos donde familias se bautizaban. No es tan fácil en nuestros tiempos. Muchas veces solamente uno o dos de la familia quieren obedecer al Evangelio. Qué bueno fuera que toda la familia pudiera entender. Y cuando digo toda la familia, me refiero a toda la familia que tiene la edad apropiada, la conciencia, que tiene la madurez para tomar decisión por sí mismo. Esto no es una decisión colectiva, aunque se bautizaban familias, pero porque cada uno decidía o tomaba la buena decisión de obedecer al Evangelio. Porque recuerden, la salvación es individual. Otro ejemplo, la conversión del carcelero y su familia. Una historia muy conocida: el carcelero pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:31, ¿qué dice? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay quienes solamente leen un texto y buscan un pretexto para decir que solamente creer es suficiente, pero no respetan el contexto que dice el 32, que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Enseguida. No solo creyó, es pervertir el evangelio tomar solamente el verso 31 como pretexto, fuera del contexto, diciendo que solamente creer o con creer es suficiente. Sería pervertir el evangelio de Cristo, porque la Biblia dice claramente que a ninguno de los personajes que han quedado como ejemplo de conversión, a ninguno se les pasó por alto el bautismo, para que recibieran un plan de salvación de manera completa. Otro ejemplo es la conversión de los corintios. La conversión de los corintios, dice la palabra de Dios, Hechos 18, verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran ¿qué? Eran bautizados. No dice que solamente oían y creían. No, porque eso no sería una obediencia completa al Evangelio. No sería apropiado, no sería correcto. Otro ejemplo, la conversión de los efesios. Y aquí quiero dar un poco de énfasis, porque en esta ocasión
Pablo encuentra a estas personas siendo ya bautizados, como hoy en día encontramos muchas personas en la misma condición, ya siendo bautizados, y por eso muchas veces dicen, ¿para qué bautizarme si yo ya soy bautizado o bautizada? No tiene sentido tener dos bautismos o más. Pero déjenme aclararle, este ejemplo nos va a ayudar a entender que si usted no ha recibido el bautizo en Cristo, el bautizo bíblico, el bautizo del verdadero evangelio, el bautizo que es parte del plan de salvación del evangelio, si usted no ha recibido el bautizo que Cristo mandó con su plan completo, aunque tenga muchos bautizos en el día del juicio final, no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque no es el de Cristo. Recuerde que hay muchos tipos de bautizo hoy en el mundo actual. ¿Y cómo sabe que el bautizo que usted recibió es el bíblico? ¿Cómo sabe que ese es el de Cristo? Entonces, ¿quién lo va a determinar? No nuestra opinión, ni nuestros sentimientos o emociones, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios es la ley divina, quien nos va a medir, nos va a juzgar y quien nos va a decir la realidad. Por lo tanto, consideremos este ejemplo. Hechos 19, versículo 1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. ¿Qué encontró Pablo en Éfeso? A ciertos discípulos. ¿Y qué les dijo Pablo en el versículo 3? Estoy resumiendo la historia. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿En qué pues? No quién, sino en qué. ¿En qué tipo de bautismo? ¿Cuál fue la clase o el propósito del bautismo que ustedes recibieron, en otras palabras? ¿Y qué contestaron? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ellos traían el bautismo de Juan el Bautista, porque antes que el bautismo de Cristo estuviera vigente, este que estamos predicando, Juan el Bautista bautizaba también, pero era otro tipo de bautismo que había antes que entrara en vigor el bautismo que Cristo mandó en Marcos 16, 15 y 16, Mateo 28, 19. Antes del bautismo que Cristo mandara, Juan el Bautista bautizaba. Y por eso Pablo se encontró aquí con personas que ya eran bautizadas. Sin embargo, mientras no tengan el bautismo que Cristo mandó, no hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay transformación. Ellos podrán decir, pero ¿cómo no? Si el bautismo de Juan el Bautista también fue bíblico, también sirvió para preparar el camino del Señor. El Señor dirá, eso tuvo su propósito y su cumplimiento. Ahora yo mandé el bautismo que forma parte del plan de salvación del Evangelio. Y es este, que es para perdón de pecados, que es para la salvación, que es parte del plan de salvación y que esto significa obedecer al Evangelio. ¿Qué explicó Pablo? Dice el verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Sí, fue un bautismo de arrepentimiento, pero era preparatorio para la venida de Cristo. Era mientras llegaba el Mesías, pero una vez que el Mesías llegó, una vez que el Cristo llegó, ahora Cristo, después que muere, es sepultado y es resucitado, comisiona a sus apóstoles
ir a predicar el evangelio a todo el mundo y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Este es el bautismo que debemos predicar hoy en día. ¿Y qué fue o cuál fue la reacción de estas personas de este lugar, de esta ciudad de los Efesios? Mire el versículo 5. Cuando oyeron esto, ¿qué hicieron? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Alguien dirá, pero ¿por qué se volvieron a bautizar? Porque en otras palabras, este es otro bautizo que están recibiendo. Ya eran bautizados por Juan el Bautista, pero no tenían el bautismo de Cristo, el bautismo de salvación, del Evangelio. Alguien dirá, pero ¿por qué? Eso es un juego. Eso es un juego, eso no está bien. Pero ellos entendieron que mientras usted no tenga el bautismo bíblico, el de Cristo, el que Cristo mandó, el que es parte del Evangelio, el que es parte del plan de salvación, el que es para perdón de pecados y salvación, mientras no reciba este bautismo, aunque tenga muchos bautismos de otros tipos y propósitos, no le servirá de nada. ¿Por qué no? Porque la palabra de Dios nos está dando ejemplos, porque eso ha pasado y sigue pasando. Porque hemos encontrado personas que ya han sido bautizados, pero con otros fines, con otros propósitos, con otra enseñanza, con otro plan. Y es triste saberlo, porque muchos se confían que ya están bien con ese tipo de bautizo cuando no ha sido con el propósito correcto, cuando no ha sido bíblicamente, no es el bautismo en Cristo. Es triste, porque muchos ya confiados con eso deciden quedarse con ese bautismo. Además, vamos a concluir con este último punto. El bautismo bíblico de estos ejemplos que hemos visto es inmersión, no aspersión, porque la palabra original, la palabra que hoy traduce bautismo, que casi fue una transliteración de la palabra original, la palabra griega, a nuestro español, no está traducida en nuestro idioma. Sin embargo, tomar un diccionario bíblico nos ayuda a entender el significado de la palabra. La palabra bautismo, que viene de esta palabra griega, baptisma, dice que esta palabra bautismo, consistente en el proceso de inmersión, sumersión, nada de aspersión. Tiene que ser sumergido, tiene que ser sepultado en agua. Para eso necesitamos suficiente agua para que sea sumergido, sepultado. Por eso es que les decía que hay varios tipos de bautizo hoy en el mundo. Hay quienes solo usan un tipo de bautismo que es rociado o así de manera de aspersión, pero no es el significado correcto de la palabra bautizo. Por lo tanto, no es un bautizo bíblico, correcto, apropiado. Por eso hemos visto los ejemplos, cómo descendían al agua. Por ejemplo, encontramos nosotros un ejemplo claro como el del eunuco, quiero que lo recuerden, aquí en pantalla, Hechos 8:38 dice, y descendieron ambos al agua, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Es necesario descender al agua para ser bautizado. Tiene que haber suficiente agua para que sea sumergido. Este es el significado correcto. Sin embargo, hay quienes dicen, yo fui bautizado de manera sumergido, sepultado en agua. Sí,
pero si no recibió el plan de salvación del Evangelio, tampoco sería válido, porque hay quienes se bautizan por emoción o con otros propósitos que no es el propósito correcto. ¿Y a quién vamos a engañar? Podemos engañar a los hermanos o inclusive al bautizador o al quien nos está predicando, pero a Dios no le vamos a engañar. Y Dios no va a pasar por alto eso. Usted tiene que ser honesto consigo mismo. Usted tiene que tomar la decisión de hacer arreglos en su vida hoy que tenemos la oportunidad, hoy que estamos a tiempo. Mañana puede ser tarde. Por esa razón, si alguien está meditando en su vida espiritual, sobre todo en este tema tan importante que es obedecer al Evangelio, donde está el poder para salvarnos, medite, reflexione, escudriñe y si no ha recibido el bautismo como debe de ser, podemos ayudarle. Eso es nuestro propósito o el propósito de este servidor al compartir el Evangelio puro para ayudarle a la salvación de su alma con el poder que hay en el Evangelio, no en las palabras de la explicación o de este servidor, sino en, en el Evangelio de Jesús.